Amén, amén. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios Todopoderoso en esta mañana, que ya estamos ya a media hora para cerrar este live y continuar con el siguiente live del hermano Edward. Amén. Bienvenidos a cada uno de los hermanos que están viniendo, que si recién nos acompañan, bienvenidos a esta vigilia que estamos desde ayer. Se culminará y se cerrará a las 6 de la tarde de este día. Son 24 horas que estamos aquí trayendo la palabra con cada uno de los hermanos, con esa palabra poderosa. Y el tema de esta vigilia es un pacto guardado por el mismo Dios, que está en Deuteronomio 7:9 yo la leí hasta el 12, que nos habla de cada uno de nosotros, de ese amor tan grande, de ese pacto que extiende la misericordia para los que lo guardan. El pacto de nuestro amado Dios Todopoderoso. Creo que en el transcurso de todas la palabra que han traído los hermanos y han estado hablando, nos han enseñado muchas cosas. Bueno, a mí me ha enseñado muchas cosas y he aprendido muchas cosas, y me ha quedado algunos mensajes en mi mente que recibí desde el día de ayer, que empezaron con la palabra poderosa. Y sé que Él está obrando, sé que Él está trabajando con nuestro corazón, sé que Él está ayudándonos. Habíamos quedado que Él nos está ayudando, que Él es el mismo el que nos ayuda a que nosotros podamos hacer de cumplir el pacto. Porque en sí nosotros no podemos cumplir el pacto, porque no somos buenos. Con Él es que nos podemos acercar, con Él es el que nos da esa sabiduría, esa inteligencia para poder entender lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Sin las leyes, yo he visto que sin las leyes, tanto en lo físico, no hubiera orden. Pero con las leyes, con los pactos, con las promesas que Él trae a cada uno de nosotros como hijos, como su pueblo de Israel, trae orden, trae crecimiento, trae alineamiento, trae limpieza. ¿Por qué? Algunas veces nos preguntamos por qué tenemos que pasar por tantos procesos, por tantas tribulaciones, por tantas cosas que tenemos, y ha habido un reclamo, y le voy a hablar de mí, porque creo que solamente yo pienso así y he visto de esa manera, y el Señor ha hablado de esa manera a mí. Antes no entendía muchas cosas y decía, pero ¿por qué tengo que pasar por tantas cosas? Si tú eres amor, si tú me amas, si tú dices que yo soy tu hija, ¿por qué tengo que pasar por tantas tribulaciones? Creo que pasó mucho tiempo para yo poder entender y poder decir que se haga tu voluntad, no la mía, porque esa palabra es muy fuerte. Y antes yo oraba a lo contrario, yo oraba contrario a la voluntad de mi Padre Celestial. Y Él mismo, así como dice en su palabra que vamos a leer ahorita, Él mismo con su amor, Él mismo con todo nos ayuda a que nosotros podamos entender y podamos volver a Él, y que podamos reafirmarnos, que podamos entender el amor y la magnitud de la misericordia de Dios sobre su pueblo, sobre su creación. Cuando entendí esa parte, dije, santo, yo no sabía que yo estaba orando lo contrario de lo que yo tenía que haber orado. Yo decía, quítame este proceso, quítame esta prueba, quítame toda esta dificultad que yo estoy viviendo, porque yo no quiero vivir así, yo no quiero estar así. ¿Por qué tengo que pasar por eso? Esto me duele, esto me está matando, esto me trae aflicción, estoy llorando, estoy despierta, me ha quitado el sueño, no he podido dormir. ¿Por qué tengo que pasar por eso? Hace que un día yo recibí una administración de mi pastora. Yo le dije, pero ¿por qué tengo que pasar por tantos procesos? Y ella me respondió y me dijo, tú sabes quién eres. Tú sabes qué llamado tienes. Tú cuando dices que te quite el proceso, estás diciendo, quítame la bendición, el crecimiento, la sabiduría, el entendimiento que va a venir después de este proceso. Tú no estás mirando lo que tú estás pidiendo, porque tú estás pidiendo, quítame esa sabiduría,
Quítame esa madurez espiritual. No quiero recibir madurez espiritual ni entendimiento, porque a través del proceso recibes madurez espiritual. A través de ese proceso tú no vas a salir igual, tú vas a salir más fortalecido con un entendimiento claro, porque has pasado por el fuego y te ha limpiado y te ha sacado todo lo impuro que no es digno de nuestro Padre Celestial. Y no entendemos porque nos duele. Y como seres humanos nos duele muchísimo muchas cosas. Puede ser con nuestro padre, con nuestros hijos, por nuestro matrimonio, en nuestra familia o nuestro propio ser. De lo que tenemos que sacar, pero el mismo amor de Dios te ayuda a que seas limpiado. El mismo amor de Dios te ayuda a que entiendas que todo lo que Él está haciendo tiene propósito. Y cuando entendí, dije, no, yo no quiero. Tú me estás diciendo que lo que tú estás pidiendo es que te quite la unción que va a venir donde ti, que te quite la sabiduría, la madurez espiritual, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, el crecimiento en sí en ti. ¿Quieres detener ese crecimiento? Porque tú nunca vas a recibir nada, ni hasta en lo físico. ¿Dónde has visto que estando sentada tú recibes algo? No, tú te levantas, tú vas a trabajar, haces de trabajar y ahí tú recibes tu pago. Si tú no haces nada, no vas a recibir nada. Si tú no haces nada, no vas a recibir nada sentada. Tiene que haber un proceso para que obtengas esa paga, o esa porción, o ese milagro, o esa bendición, o ese crecimiento. Y aquí en todo es en sí, todo el propósito de los mandamientos, que creo que cuesta mucho a muchos de nosotros cumplirlos todos, pero sé que el Señor nos ayuda a cumplirlos y que Él nos guía a nosotros mismos. Solamente tenemos que estar dispuestos nuestro corazón. Y por eso le digo siempre a Dios, ayúdame a amarte, ayúdame a perseverar y dame pasión, dame deseo, dame sed de ti todos los días. Porque si no tengo eso, yo me voy a conformar y yo me voy a quedar quieta. Y no voy a seguir buscando de ti, no voy a tener crecimiento. Ayúdame que esto que siento de ti siempre tenga ese deseo, esa hambre, esa sed de escudriñar tu palabra. Que no me quede conforme, que siempre haya esa hambre, porque si un día te quita ese deseo de escudriñar la palabra, es que ya te entró la conformidad y que tú estás ahí sentadito y que estás esperando solamente la bendición, y no es así. Si hasta los ángeles trabajan, si hasta nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios, nunca se quedó ahí sentado esperando que hicieran todo lo que tenían que hacer los discípulos, no. Él trabajó mano a mano juntamente con ellos, enseñándoles, caminando por esa tierra, pasando hambre, pasando sed, pasando sol y todas las cosas que tienen que pasar cuando uno está llevando la palabra, por escasez, por el sol, por la lluvia y por todas esas cosas. ¿Acaso solamente por ser hijo de Dios tenía que justificarse y decir yo no lo voy a hacer? Nosotros tenemos que seguir los pasos del Mesías, seguir llevando la palabra, seguir hablando de la palabra y seguir escudriñando la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. En esta tarde quiero hablar acerca de cuando no quieres aceptar que eres hijo o hija de Dios. Cuando estás rechazando el mismo pacto de Dios, porque el pacto no quiere decir que se haya disminuido ninguno de los 10 mandamientos, como les acababa de explicar. No quiere decir eso. Quiere decir que la muerte de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, de lo que estaba sucediendo en el tabernáculo de Moisés, era la sombra de lo que iba a pasar más adelante. Que nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret es el Cordero único, el que podía quitar el pecado, el que podía libertar,
el que podía darnos ese acceso directo a nuestro Padre Celestial, porque no podíamos llegar al Padre por el pecado, porque nosotros en sí no podemos cumplir la ley. Nosotros en sí no podemos cumplir la ley. El único que nos ayuda a poder ser salvos es solamente nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y cuando tú entiendes esa parte, dices, wow, porque sí, nosotros en sí no somos capaces de hacer los pactos y los mandamientos en nosotros, vivirlos cada día. No podemos hacerlo porque somos carne. Pero cuando vamos donde Él y nos justifica con su sangre preciosa y paga eso para que nosotros tuviéramos vida. ¿Y qué quiere decir que tuviéramos vida? Que tu espíritu revive. Porque antes de que llegue, tu espíritu estaba muerto. No podías acercarte al Padre, porque recuerda que Él es santo. Él es santo. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Ay, no, porque es que la sangre del Cordero y eso que es otro. No, porque Él exige santidad. Cuando tú ya tienes el entendimiento que Él es tu Mesías, que dio la vida para que tú tengas una nueva oportunidad, que todos los pecados desde aquí para atrás ya son perdonados y que poco a poco te va a libertar de toda cadena. Pero eso no quiere decir que tú no hagas de cumplir la palabra que te ha mandado a hacer, que no hagas los mandamientos. Si el propio Mesías Jesús de Nazaret los cumplió aquí en la tierra, los cumplió todos. Honró a su padre, a su madre. En todos los encuentros que hemos tenido, los estudios, cuando él era jovencito, él dijo, déjame hacer, cuando tenía 12 años y se perdió de sus papás, él dijo, pero yo estoy haciendo aquí, estoy en la casa de mi padre. Y después dijo, no vamos, y él bajó y tuvo que bajarse y tuvo que ser obediente e irse con ellos, porque todavía aún era el tiempo. Había mucha sabiduría dentro de ese jovencito. Y les dijo también, estoy en la casa de mi padre. Y se quedaron sorprendidos y no entendieron nada. Pero a pesar de eso, él hizo caso y se fue con sus padres. Cuando hizo el primer milagro, en sí, él no tenía que haber hecho ese primer milagro ahí en la fiesta. Pero lo hizo por obediencia, por honrar a su madre. Porque su madre no aceptaba un no. Su madre dijo, aquí están los sirvientes, hagan lo que él dice, y se fue. Y la honró. Aunque no era el tiempo, la honró y ahí se hizo un primer milagro por obediencia a su mamá, que le estaba pidiendo un favor. Él se sujetó a todas las leyes que nuestro Padre Celestial puso aquí en la palabra, en la Torá, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Él las está cumpliendo. Que dice más adelante, y ahí te puedes dar cuenta que él se sujetó mientras que él estaba, antes de que él se subiera a hacer el ministerio y fuera a cumplir la palabra aquí en la tierra cuando tuvo 33 años. Más adelante dice que vino su mamá y sus hermanos y que querían hablar con él. Y que vino uno y le dijo, tu mamá y tu papá, tu mamá y tus hermanos están allí, quieren hablar contigo. ¿Y qué les dijo? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Con eso dijo muchas cosas. Muchas cosas. En esta mañana vamos a ir a Romanos 9, 8, 26. Vamos a leer Romanos. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios Todopoderoso. Desde el 8 hasta el 26. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. En otras palabras, no solo los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados Sera, o sea, la descendencia de Abraham. Porque esto es lo que dice la promesa. En el tiempo predestinado, santo. Ok, vamos a continuar. El número 9.
Porque esto es lo que dice la promesa: en el tiempo predispuesto, en esta temporada, el próximo año yo regresaré a ti, Sara, dentro de un hijo. Incluso hasta con el caso de Rebeca, pues sus hijos fueron concebidos en un solo acto con Isaac, nuestro padre. Entonces ellos nacieron antes de que hicieran absolutamente nada, malo o bueno, para que el plan de Yahweh se mantuviera un asunto de su elección soberana, no dependiendo en los que ellos hicieran, pero en Yahweh, quien hace el llamado. Le fue dicho a ella: el mayor le servirá al menor. Esto está de acuerdo con lo que estaba escrito en Jacob, pero aborrecía a Esaú. ¿Qué podríamos decir? ¿Es injusto para Yahweh hacer esto? Yahweh no lo permita. Pues Moisés le dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Por lo tanto, no depende del deseo ni el esfuerzo humano, sino de Yahweh, quien tiene misericordia. Porque el Tanakh, la palabra, dice a Faraón: es por esta misma razón que te he mantenido vivo, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que Yahweh tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere. Pero ustedes me dirán: entonces, ¿por qué todavía nos culpa? Después de todo, ¿quién se opone a su voluntad? ¿Quién eres tú, un simple ser humano, para discutir con Yahweh, con Dios? ¿Podrá lo que está hecho decir: aquí lo hizo? ¿Por qué me hiciste de esta manera? Son preguntas. ¿No tiene el alfarero el derecho de hacer vasijas para uso honorable y otros para uso deshonroso de la misma masa de barro? Ahora, que si Yahweh, queriendo demostrar su ira y dar a conocer su poder, pacientemente soportó a la gente que merecía castigo y estaba lista para la destrucción, ¿qué hizo para demostrar su riqueza en gloria a aquellos que son objeto de su misericordia, que los preparó de antemano para la gloria? Esto es a nosotros, a quienes llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como Él en verdad dice: nosotros estamos entre los que eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respuesta a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaban. Y también dice: el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aquí nos habla, está hablando de la Torah, está hablando de todo la generación de Abraham, Isaac y Jacob. Cómo fue dado, no fue por ellos, fue por Dios. No fue puesto su hijo en su vientre, en Sara, por ellos fue puesto por Dios, porque era su voluntad, era el llamado y era el propósito que tenía que haberse sido ahí en ese momento. También en Rebeca fue puesto por Dios, fue dado por Dios. Y todas las cosas que pasaron fue hecho por Dios y por amor y misericordia, para que seamos salvos una y otra vez. En la palabra, desde el principio, ha estado llamando a su pueblo, nuestro Padre Celestial, a un arrepentimiento y a un acercamiento, porque han pedido la relación. Desde el Edén podemos ver esa separación
de la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque ¿qué dice en el Edén cuando estaba Adán y Eva ahí? Dice que la presencia de Dios, que ellos escuchaban su voz, que ellos estaban ahí. Pero desde que entró el pecado, hubo un miedo y se escondieron. Hubo un miedo de acercarse a la presencia de Dios. O sea que ese miedo que cuando algunas veces dices, tengo miedo en vez de hablar la palabra, tengo miedo de alabarle, tengo miedo, que te quite ese miedo, porque ese es el pecado que viene desde el Edén, porque tiene miedo de acercarse a la presencia de Dios. Y cuando hay ese rompimiento de que baja la presencia de Dios otra vez aquí a la tierra, es cuando hicieron el tabernáculo de Moisés ahí en ese tiempo. Era una manifestación, es la única vez que se ve por segunda vez. Que se ve por segunda vez la presencia de Dios morando, bajando, viendo en una nube, y que dice que cuando llegaba la presencia de Dios, se bajaba en la nube y cubría todo el tabernáculo. No podían entrar ni los levitas, solo entraba el sumo sacerdote allá adentro. Era la presencia de Dios ahí. De todos los pactos, aunque haya sido con Noé, con Abraham, Isaac, Jacob y todo eso, nunca bajó la presencia, solamente estaban siendo guiados. Cuando bajó fue en el tabernáculo, que es un tabernáculo celestial, que habíamos hablado de eso. Ahí se sintió la presencia de Dios, porque el Señor no quiere solamente que sean obedientes, quieren que tengan una relación con Él. Ese es el objetivo de nuestro Padre Celestial. Quiere que nosotros aprendamos a ver que Él es nuestro Padre y que no tenemos que tener miedo, sino tenemos que acercarnos confiadamente con un corazón rendido, porque Él quiere obediencia nada más. Obediencia, dice, no sacrificio. Obediencia, no sacrificio. Obediencia. ¿Y por qué repite cada rato obediencia? Casi en toda la Biblia la palabra obediencia está en todo, en tanto en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Está obediencia. Obediencia a mi pueblo. ¿Por qué repite esa palabra? Porque de generación a generación han desobedecido la palabra, los mandatos de nuestro Padre Celestial. Pero a pesar de todo, Él ha mandado mucho rescate. Y por eso cuando dije Él es mi rescate, porque Él ha mandado mucho rescate a la humanidad, de generación a generación. Aunque la generación haya sido adúltera, aunque la generación haya tenido pecado, aunque la generación haya volteado su rostro hacia el mundo y no hayan quedado contemplándole, Él seguía mandando a sus profetas. Él seguía mandando a los jueces. Él seguía mandando líderes para que el pueblo se arrepintiera. Ese mismo diseño de Satanás que trae seducción al corazón, que trae miedo para que no sigas, para que no hagas la voluntad del Padre aquí en la tierra, sigue vigente hasta hoy. Hay muchos hijos de Dios que piensan que no son dignos. Pero déjame decirte que tú eres digno por la sangre del Cordero. No somos perfectos, pero por la sangre del Cordero estamos siendo perfeccionados. Por la entrega de nuestro Mesías, estamos en las manos de Él y estamos siendo perfeccionados. Solamente por Él. Y si tú dices, y ahora que ya tienes entendimiento y quieres aceptar que eres hijo de Dios, tienes que sacar todo eso de tu mente. Tienes que callarle la boca al enemigo y decirle, tú no me mandas, yo no tengo miedo. Y a pesar del miedo, hermanos, yo he tenido mucho miedo en muchas cosas de servirle a mi amado Padre Celestial en este tiempo. La primera vez que me dijeron así, que pase a dar la palabra del diezmo, o que les ayudara en las alabanzas en los jóvenes, yo tenía miedo. Primeramente, el enemigo me hacía creer a mí que no soy digna, que no puedo alabar porque
yo no puedo, no tengo ese don, yo no puedo adorarle. Que no soy capaz, de que no tengo discernimiento, que no tengo revelación y no soy sabia para poder estar ahí al frente. Que no he sido obediente y que le he fallado muchas veces a Dios. Y hubo una palabra en ese mismo tiempo que me ministró muchísimo y me dijo alguien: ¿acaso lo que tú hacías en el mundo, tú no puedes hacer aquí para Dios? Dime que no cantabas en el mundo y que me digas aquí: yo no puedo cantar para Dios. Y que tú en el mundo abrías la boca y cantabas con todas tus fuerzas y para Dios aquí no lo quieres hacer. Dime que no puedes danzar y que en el mundo tú danzabas, disfrutabas, y tú dices que no puedes danzar para Dios. Aún más, con mucho más deseo, con mucha más pasión. Entrégale eso a Dios. Dile que te quite todo eso, te limpie todo eso y ponga pasos en el Espíritu y empieces a danzar en el Espíritu. Y quite todo eso del mundo y active en una adoración un cántico nuevo en tu boca, pasando carbón encendido por tu boca, que cada vez que abras la boca llegues al corazón del Padre y Él pueda recibir como ese aroma fragante. Solo está en ti. Si para el mundo estabas dispuesta, ¿cómo no vas a estar dispuesta para tu Padre Celestial? Yo sé que cada uno de nosotros somos llamados, elegidos, separados, y que tal vez tus dones y talentos tú los hacías en el mundo y los hacías y los dabas y hacías con todas tus fuerzas, y cuando vienes acá y dices yo no puedo, no las puedo hacer. Tú eres capaz de hacer muchas cosas, sino que estabas equivocado en donde tenías que desarrollar y poner esos dones y talentos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Él va a limpiar, Él va a reformar, Él va a renovar, te va a sacar todo lo impuro tuyo. Porque miren, para mí, para la danza, hubo mucha administración. Miren que yo venía del mundo y que yo quería danzar y me invitaron a danzar y dije, ok, vamos a danzar. La primera danza que danzamos, se acercaba alguien y me decía, no puedes mover tu cintura ni tu cadera. Esos pasos no son para nuestro amado Dios Todopoderoso. Hasta en mi propio cuerpo físico. Todo es de nuevo, todo es renovado. Esos movimientos no se van a hacer aquí porque esos son del mundo. Sácalos. Danza en el Espíritu. Controla tus emociones y deja que el Espíritu de Dios gobierne tu cuerpo y empieces a danzar. Me acuerdo que fue muy difícil porque yo en el mundo meneaba mucho y para que se controle tu cintura y tu cadera era muy difícil para mí estar danzando. Y me acuerdo que yo lloraba al principio porque decía, yo no puedo danzarle, porque realmente no puedo, estoy muy, ¿cómo se dice esa palabra? Muy, con pasos que no son buenos y que no se puede. Saca todo lo que no es digno y empieza siempre por la palabra. Siempre por la palabra. A mí la palabra me ministraba constantemente y por eso cada vez que íbamos a recibir las danzas había una ministración de la palabra que te decía, este movimiento de alzar la mano significa esto, el movimiento del pie con el pandero significa esto significa que estamos agradando al Padre, esto significa reverencia al Padre. O sea, todo tenía una expresión en el cuerpo que no era como los pasos del mundo. Es muy diferente a las cosas que hacíamos, pero que estaba dispuesta a que sea para Dios, que todos esos dones que había utilizado en el mundo, yo lo quería hacer, de santificar, pero por medio de eso tenía que renovarme y tenía que sacar todo lo impuro y tener mucho temor
Cada vez que alzaba mi brazo, cada vez que alzaba mi pierna, Él mismo te ayuda. Y como dice aquí en toda esta palabra, Él mismo me salva, Él mismo me ayuda, Él mismo me guía, Él mismo me guarda, Él mismo me protege, Él mismo me da sabiduría, Él mismo me da discernimiento, Él mismo me ayuda para que yo pueda cumplir los planes aquí en la tierra. Él mismo me ayuda hasta lo que yo me he prometido. Él me hace recordar lo que tengo que hacer. Él me protege, Él me vigila, Él me guarda, Él me asegura de todas las cosas que tengo que cuidarme. Él me conserva, Él me está atesorando. Ese amor es tan bello de nuestro amado Dios Todopoderoso, y tenemos que entender que el mismo amor de Dios te acerca para que tú puedas hacer hecha la palabra en ti, así como el Mesías. Que tú puedas hacer la palabra que algunas veces dicen muchos, y hasta yo decía, es muy difícil cumplir todos esos mandamientos. Pero el mismo amor de Dios te ayuda a que tú los puedas cumplir. El único que te puede ayudar, el único que te puede guiar es solamente nuestro Dios Todopoderoso, nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, que nos enseña cómo ser y cómo hacer las cosas aquí en la tierra, y que nos dé ejemplos, que nos da muchas cosas de ayuda para poder ejercer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, lo correcto y lo bueno. Pero solamente tiene que haber una disposición. Y lo único que le digo, yo no sé nada, Dios, yo no sé nada. Yo no soy nada, y algunas veces no siento que puedo avanzar con todas estas cosas que tú has mandado a hacer. Y les digo en una parte, cuando yo vine a los caminos de Dios, fue al principio muy difícil sacar todo lo que les estoy diciendo de las cosas que eran del mundo y que quería darlas para el Señor. Fue muy difícil limpiar esa área humana para poder ser consagrada, porque te va a doler. Y fue muy difícil después que pasó más tiempo, que cuando empezamos a estudiar la Torá y salimos del cristianismo a hacer de cumplir la Torá, fue difícil y hubo mucho miedo dentro de mí, porque yo decía, yo no creo que pueda cumplirla. Ahora es muy difícil cumplirla aquí en la actualidad, pero eso es una mentira del enemigo. Él mismo nos ayuda, Él mismo nos guía, Él mismo nos da discernimiento, nos da inteligencia para poder hacer las cosas correctas aquí en la tierra. Solamente tienes que estar dispuesto. Solamente tiene que haber un corazón dispuesto y obediente y obedecer las cosas que te ha mandado hacer. Algunas veces no vas a entender muchas cosas, algunas veces te vas a decir, pero yo ¿cómo puedo hacer eso? Me acuerdo que la primera vez cuando en la revelación entendí de la comida, y dije, pero es que no. Yo entendía, cuando yo era cristiana, yo entendía que todo era ya purificado y que todo era, y que ya era. Y cuando empecé a leer la Torá, y juntamente con el nuevo pacto, donde habla de Pedro, y que solamente nos enfocábamos en esa parte, que eran los animales que tenían que ser purificados, estábamos fijándonos en la comida que era purificada y que era así, pero cuando venimos a estudiar realmente la palabra a fondo, se lee todo el capítulo, porque tú no puedes leer solo una parte. Para entender lo que te estaba diciendo ahí, tienes que leer todo por completo. Y cuando leímos, estaba hablando de los romanos, estaba hablando de la gente impura que hacía de celebrar y hacía de alabar otros dioses. A ellos los llaman impuro. Son animales impuros. Porque ¿qué dice la palabra de los animales? Cuando tú no tienes a Dios, eres como un animal. Y lo dice la palabra. Y los propios judíos hasta hoy, a la gente que cree en otros dioses, les dicen que son perros, les dicen que son animales impuros. No se trataba de la comida, esa revelación. Tiene que haber un discernimiento y un entendimiento. Así como tuvo el sueño José, vamos a ponerlo. ¿Acaso eso se cumplió? ¿La luna y el sol se bajaron y quemaron la tierra por completo? No.
Se trataba del padre, de la madre y de los hermanos. Las estrellas significaban los hermanos. Por eso tiene que haber discernimiento en la palabra para poder entender correctamente lo que está hablando y no interpretarlas como nosotros creemos o como nosotros pensamos. Porque si así dice que es eso de la comida, imagínense de lo que dijo José. Que la luna y el sol se postraron, que las estrellas también se postraron. Entonces lo toman literal. Se iba a postrar realmente la luna y la estrella y todo, y se iba a caer. Imagínense si venía todo el mundo, aquí al mundo, todo eso. Santo. Ahí está hablando de la familia. Ahí está hablando de ellos que se iban a postrar, y más adelante trae la revelación de lo que sí pasó. Y aún así, miren, ellos no tenían la palabra, tenían discernimiento y entendimiento. Y acá en la revelación de Pedro no pueden tener la revelación de lo mismo que está hablando. Él utiliza cosas para poder hablar conforme a lo que tú estás viviendo. No le podía hablar de otra manera a Pedro, porque recuerda que Pedro era judío. Le tenía que hablar de esa manera para que entendiera. Los judíos no se podían ni acercar a los samaritanos ni a todos los que estaban a los otros lados. Era impuro. No podían acercarse. No podían unirse, no podían comer juntos, no podían convivir. Era algo impuro, era un pecado, no podían estar juntos. Y por eso le dio esa revelación para que vean que ya puede hacerlo por la sangre del Mesías. Hay ese rompimiento para que entre todo el mundo. Todo el mundo. Si hay un corazón dispuesto. Amén, aleluya. Vamos a dejarlo ahí porque ya está el hermano Edward allá. Y vamos a la casita del hermano Edward para poder recibir la palabra. Le damos la gloria y la honra, bendecimos el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Yo sé que Él está hablando y que Él nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros, a que podamos entender bien la palabra, a que no nos quedemos conformes. Hermano, no te quedes conforme de lo que yo te dije. Que haya esa espinita y diga, a ver, vamos a comprobar, vamos a descubrir la verdad. Hay muchos que se conforman con todo lo que están escuchando al frente y no van a la palabra. Tenemos que ir otra vez a repasar la palabra, lo que tú recibes, tanto aquí en tu iglesia. Repasa la palabra, ve y escudriña, busca la verdad y di, sí, era verdad lo que habló, no era verdad lo que estaba hablando. Que haya esa espinita de duda en ti, para que haya ese deseo de escudriñar la palabra. Y de que cuando tú descubras te sientas, porque cuando tú descubres algo es como destapando tesoros, porque la palabra es ese tesoro maravilloso que nos ha dejado a nosotros. Y que cuando tú descubras digas, wow, santo, eso querías decir, ahora lo entiendo yo mismo, yo. Aunque haya recibido revelación del pastor o del maestro del que estaba dando la palabra, que yo la reciba. Es muy placentero recibir esa revelación. Porque ahí estás aprendiendo, estás diciendo, yo lo veo, yo lo entiendo, yo tengo discernimiento. Gloria a Dios, aleluya, porque eso es lo que quiere, quitar toda mentira y todo velo, y para que tú puedas ver con claridad. Él es la luz, Él es la lámpara, y es la palabra de Dios que te llama para que tú puedas ver y hacer lo correcto aquí en la tierra. Que quite todo ese miedo, amén. Vamos a hacer una oración para podernos ir para allá. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde maravillosa que tú nos has permitido estar aquí unidos, Padre. Gracias por tu palabra preciosa, Padre. Sigue hablando a tu pueblo, sigue ministrando sus corazones, su alma y su espíritu, Padre, que sigan recibiendo esa porción, ese alimento, Padre, para que ellos puedan, Padre Santo, recibir, Padre Santo, claridad, Padre. Que esa luz, Padre Santo, siga alumbrando, Padre, su camino, Padre. Que sigan, Padre Santo, buscando, Padre, con pasión, Padre, con el nuevo, Padre, porque tú tienes nuevas cosas para cada uno de nosotros. Tú nos renuevas cada día, Padre, que siga moviéndose, Padre Santo, tu agua viva, Padre, de
dentro de cada uno de tus hijos, Padre, y siga, Padre Santo, obrando, Padre, tu palabra preciosa, Padre, en cada uno de tus hijos. Te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu santo nombre, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres digno, porque tú eres digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Santo tú eres, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en esta tarde maravillosa y te damos la gloria y la honra. Atamos todo espíritu de venganza que se quiera levantar en contra de mi vida, en contra de mi casa, de mi esposo, mis hijos y mis pertenencias, en contra de cada uno de tus hijos que han recibido esa palabra poderosa, Padre. Queda cancelado todo espíritu de venganza, Padre, todo diseño, toda trampa, todo plan en contra de cada uno de nosotros queda cancelado por el poder de la sangre del Cordero. Declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque tú vas al frente, mi amado Yahweh Sebaot, mi Dios de los ejércitos celestiales. Tú vas al frente, Padre, y tú mandas esas tropas celestiales custodiando nuestra entrada y nuestra salida. Tú nos guardas en el hueco de tu mano, tú nos guardas como la niña de tus ojos, Padre, y te damos la gloria, la honra. Bendecimos tu santo nombre. Sigue hablando a cada uno de nosotros. Deseamos y necesitamos más de tu palabra, más de ese alimento, más, Padre Santo, de ese manjar, Padre, de tu palabra en nuestra vida. Que sigamos, Padre Santo, buscando más de ti, Padre Santo. Y siga saliendo, Padre Santo, todas las cosas impuras que no son dignas, Padre, de que estén en nosotros, Padre. Ayúdanos y renuévanos cada día y ayúdanos a recibir cada día, Padre, tu palabra y tu porción. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de tu amado Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén, aleluya. Amén, hermanos, vamos a ir a acompañar a